Dice este texto maravilloso en el versículo 9: y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Hemos estado hablando en la iglesia de las doctrinas de la gracia, pero debido a que nos atravesamos con esta fecha de la Semana Santa, que le llamamos nosotros la Semana Santa, tenemos que hacer un alto y reflexionar sobre los acontecimientos de la última semana de nuestro Señor Jesucristo, mientras que vivía en medio de nosotros. Ahora sigue estando en medio de nosotros, pero ahora el Señor tiene un cuerpo ya desde luego completo, pero está resucitado y está a la diestra del Señor, ya está con nosotros de todas maneras. Cuando nosotros vemos una cruz colgada por ahí en algunos lugares y vemos a una estatua, ya un muñeco pues pegado a la cruz, pensamos qué equivocados están. Jesús ya no está en la cruz, Jesús ya resucitó y vive entre nosotros, así que hemos de tener cuidado con este tipo de asuntos. Hemos estado hablando entonces de las doctrinas de la gracia y hacemos este alto. Sin embargo, no está disasociado, no está separado, no está aparte el asunto de esta semana con las doctrinas de la gracia. Van muy de la mano. De hecho, prácticamente toda la Escritura va muy de la mano con todo lo que tiene que ver con estas doctrinas, con la gracia del Señor, con la obra maravillosa que el Señor hizo para con su pueblo. Así es que no están separadas. Pero venimos nosotros en esta semana con actividades que empiezan el día de hoy y que seguirán toda la semana. Toda la semana tendremos cultos en la noche, recordando esta última semana hasta el viernes a las 12 del día, el culto de las 7 palabras, y el próximo domingo a las 6 de la mañana todos estaremos aquí para recordar este momento formidable de la resurrección maravilloso de Jesús. Hay dos hechos históricos que son muy importantes para nosotros, dos hechos históricos que son importantes para los creyentes. De hecho, sin estos dos hechos históricos, la verdad es que la historia en general no tendría sentido. Y estos dos hechos históricos son el nacimiento de Jesús y la muerte y resurrección de Jesús. Estos son los hechos, son los acontecimientos que le dan sentido a toda la historia. Si no existieran estos eventos, la verdad es que no habría sentido en la historia de la humanidad. Y lo decimos porque el Señor, Dios, el Todopoderoso, en el pacto de redención, que hemos hablado muy poco de esto, pero antes de la fundación del mundo, ha decretado la salvación del hombre. Pero el acto maravilloso que consuma la salvación del hombre tiene que ver con la muerte y la resurrección de Jesús. Él muere en la cruz, y cuando muere en la cruz, Él expresa: consumado es. Lo que significa es ya. Todo ha sido completamente pagado, ha sido terminado, se acabó. La obra de redención aquí está consumada, y a partir de ese momento todos los hombres y las mujeres que han sido elegidos por el Señor antes de la fundación del mundo van a venir a los pies de Cristo, y esta resurrección va a ser la que le dé sentido a la fe de todos los creyentes. Así es que este es el momento histórico que ha sido esperado por toda la historia de la humanidad, en esta semana maravillosa que vemos al Señor Jesús entregando su vida por nosotros. En realidad, la pasión de Jesús no empieza en esta semana. Nosotros pensamos que empieza en esta semana porque es la semana que le hemos llamado pues la Semana Mayor o la Semana Santa. Pero en realidad la obra expiatoria de Cristo, la obra salvadora de Cristo, empieza desde su encarnación en la Virgen, desde su encarnación en María. En ese momento empieza en realidad la obra del Señor. Su estado de humillación no está en el momento en que Él ha sido pues insultado, golpeado, crucificado. No es ese momento en donde Él justamente está en este estado de humillación. El estado de humillación inicia desde que Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despoja de todo esto y viene a hacerse siervo, y viene a nacer de una mujer que necesidad había para venir a nacer de una simple mujer mortal y pecadora. Así que en ese momento empieza el estado de humillación del Señor. A partir de este momento todo es en sustitución nuestra. Todo es en sustitución nuestra. La obra vicaria del Señor empieza desde que Él viene al mundo y empieza a tener una obra maravillosa en sustitución
de cada uno de nosotros. Era absolutamente necesario que alguien sin pecado viniese a cumplir con toda la ley y los profetas, y el Señor Jesús lo hace. Empezó a vivir el Señor su vida, y después de un tiempo el Señor va pues empezar a ser un hombre adulto, y va a entrar en este proceso que no le sorprende, sino que es un proceso que él mismo ha fabricado y que al cual mismo él se ha entregado de esta última semana de vida del Señor. No hay película, no hay serie, no hay escrito, no hay nada que pueda reflejar con toda veracidad todo aquel tormento que el Señor Jesucristo pudo experimentar justo en esta semana donde Él va a terminar sus días entre nosotros, y que era además absolutamente necesario. Ya el pueblo judío, el pueblo de Israel, ya sabía que esto tenía que suceder, por lo menos estaba escrito. Si los que estaban en ese tiempo viviendo pudiesen recordar lo que había sido escrito, por ejemplo, en Isaías 9, tenían que darse cuenta o tenían que entender que lo que estaba empezando a suceder era justo aquello que había sido prometido, justo aquello que había sido profetizado. Así que era un acto que ya venía desde antes anunciado y que en el tiempo de la historia tenía que ser finalmente cumplido. Sin embargo, los judíos, sin embargo, los fariseos, las personas de la época, posiblemente también los discípulos, pensaban que el libertador prometido, aquel que iba a venir a liberar al pueblo, venía con un afán político, un afán de derrocar un gobierno, un imperio, el imperio romano, que era muy hostil para con los judíos, muy hostil para con los fariseos, muy hostil para la gente creyente, y pensaron entonces ya viene el tiempo en que viene el libertador, y seguramente pensaban que venía en un gran corcel blanco con la espada desenvainada, enarbolando pues esta historia o esta bandera de libertad, que iba a levantar a todo el pueblo, y con esta tendencia iba pues a rescatar con una espada y con una lucha encarnecida y quizás sangrienta, iba a derrocar un imperio que era el dominante en esta época. Los judíos seguramente pensaban que bueno, va a venir el libertador y finalmente vamos a salir de este yugo. Pero el Señor Jesús hace algo completamente diferente. El Señor Jesús viene a contribuir a la paz. Usted sabe que está profetizado, el Señor es príncipe de paz, no de guerra. El Señor no va a venir y no vino para establecer la guerra contra hombres que eran gobernados por él además, sino que él tenía la responsabilidad hecha por él, dicha por él, planeada por él, porque él es Dios, de establecer un reino de paz, todas las cosas que contribuyen a la paz. Esto es a lo que venía el Señor. Entonces cuando vino con una idea distinta a la que seguramente el mundo estaba esperando. Vino de una manera bastante humilde, bastante sencilla, simple, pero no por esto poco profunda. Y la gente de esta época, he comentado, tenía que tener en la mente que el Señor tenía que ser despreciado y desechado entre los hombres, tenía que ser varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, dice Isaías 53, fue menospreciado y no estimado, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dice el texto, el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y más adelante dice que fue angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Esto tenía que suceder. Era como el retrato hablado de aquel que había de venir, del que iba a liberar. Desde luego que un libertador político no estaría dispuesto a sufrir semejante atropello, semejante angustia, semejante desprecio. No podía ser aceptado. Al contrario, un libertador lo que quiere es reivindicar su nombre y ver que la gente le vea como el rey o como el soberano. Y desde luego que ante la lógica del hombre y la lógica de Dios, que no son iguales, desde luego que alguien que venga con el afán de ser un soberano terrenal, un libertador terrenal, y que su nombre sea reivindicado, no está en el plan de Dios, no está en la mente de Dios. La lógica de Dios es que aquel que iba a venir a liberar, aquel que iba a venir a libertar,
venía a liberar y a libertar no un imperio, porque además el imperio romano también es de él, sino que venía a libertar a sus escogidos del pecado, venía a romper la esclavitud del pecado, venía pues a dar vida y a darla en abundancia. El reino que el Señor iba a establecer era un reino completamente distinto y no terrenal del reino que estaban esperando en aquella época. Así que el Señor empieza esta semana a cumplir un plan divino de redención y no un plan de reconquistar un reino terrenal. Esto tiene que ser quitado de la mente de aquellos y por supuesto también de la mente de nosotros. Cualquier teología actual que hable de una liberación, cualquier teología actual que busque el socialismo por el socialismo mismo, aquella teología actual que busque enarbolar la bandera de un Cristo libertador guerrillero, está completamente equivocado. Completamente equivocado. El Señor vino a establecer un reino de justicia, de paz, un reino de salvación a sus redimidos, a su pueblo que había escogido antes de la fundación del mundo. Y en este pasaje encontramos nosotros elementos de gracia maravillosos que van a llevar nuestra mente con mucho cuidado hacia el evento o los eventos que no son circunstanciales, que son planeados por Dios y que van a ir moldeando poco a poco este panorama de redención hasta la resurrección de Jesucristo. Así que no podemos nosotros dejar de ver todo el panorama como una sola historia y ver en esta historia justo la consumación de nuestra redención consumada en la resurrección. ¿Qué vemos en este pasaje? Tenemos que estudiar este pasaje a la luz de su contexto. Hemos dicho en el pasado que no podemos tocar un pasaje sin revisar el contexto inmediato anterior, inmediato posterior, el contexto remoto, el contexto paralelo, el contexto histórico, el contexto de redención. Tenemos que ver muchas cosas en este pasaje. Especialmente en este pasaje nosotros vamos a ver cómo el plan de Dios queda perfectamente ajustado a su plan eterno. Es decir, que no hay nada que va a suceder en esta última semana que no haya sido planeado previamente por el Señor. Cualquier persona diría que esto fue circunstancial, fue que los judíos estaban molestando al Señor, le estaban poniendo cuatros al Señor, querían matarlo, querían encontrarlo en algún error, y fue el Señor caminando y casualmente las cosas se fueron dando hasta el punto en donde el Señor tiene que decidir en ese momento histórico venir a Jerusalén para adelantar un poco el plan de su aprehensión y finalmente quizá de su resurrección. Pero eso no pasó, no fue circunstancial, no es una historia casual. Esta es una historia que pasó en ese tiempo y que debía pasar en ese tiempo y estaba perfectamente planeado por el Señor, justo como dice Pablo a los Gálatas, hablando de su nacimiento, en el cumplimiento del tiempo. No hay nada que haya sido circunstancial, todo se ajusta al plan maestro, al plan perfecto del Señor. Nada fue improvisado. Y en este acto, en este evento, tenemos nosotros dos cosas que vamos a ver muy rápidamente. Uno, la preparación del evento, y dos, la ejecución del evento. Así que tenemos dos cosas, la preparación del evento y la ejecución del evento. ¿Cuál es la preparación? En ambos casos tenemos que percibir que el Señor apela a la palabra. En ambos casos, tanto en la preparación como en la ejecución, va a usar la palabra. No quizá directamente él, pero el intérprete de los hechos, que es Mateo, luego también los otros evangelistas y Juan, porque los cuatro cuentan este evento, van a dar valor a la palabra y se van a dar cuenta que lo que hizo el Señor es justo lo que la palabra decía. Tenemos nosotros, por ejemplo, en la preparación, que el Señor se ajusta perfectamente a la palabra. Usted sabe la historia porque la hemos leído. El Señor se acerca a Jerusalén y viene junto con sus discípulos a Betfagé, al monte de los Olivos, y entonces el Señor envía 2 discípulos y les dice: vayan a la aldea que está enfrente de ustedes y luego van a hallar un asna atada y un pollino con ella, desátenla y tráiganmela. Da una orden el Señor, y si alguien les dice algo, le van a decir: el Señor los necesita, y luego los enviará. Tenemos allá la preparación. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que el Señor llega al lugar sabiendo lo que va a pasar y les dice a sus discípulos: anden a la aldea vecina, vayan a esta aldea y van a encontrarse a un asna y a su pollino, desátenla y tráiganla. ¿Cómo sabe esto el Señor?
¿Acaso pasó unos días antes por ahí y se dio cuenta que había una persona que siempre sacaba al asna y al pollino ahí? ¿Cómo lo supo? Bueno, nosotros a la distancia y sabiendo el poder del Señor y sabiendo que Él es Dios, sabemos que el Señor lo sabe porque todo lo sabe. ¿No es cierto que es omnisciente? ¿No es verdad que todo lo sabe? ¿Qué le sorprende al Señor? Él sabe que esto va a pasar, que ahí está. ¿Por qué? Porque lo hizo. Él lo preparó desde antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, en el pacto de redención, cuando se planeó toda la redención, seguro en algún momento de la reunión, dijeron, en la aldea va a haber un asna y un pollino. No porque esto lo previeron, sino porque así fue determinado por el Todopoderoso. Sí, el Señor lo sabía. Perfecto. Porque Él así lo determinó, porque Él así lo quiso, porque Él así lo decidió. Es el Todopoderoso. Así que manda por esto, porque está preparando el escenario y va a mandar para que traigan a este pollino y a esta asna que está atadas. Además, no solamente gobierna sobre esto, sino gobierna sobre la voluntad de los dueños de estas bestias, porque dice que si alguien les dice algo, van a decir el Señor lo necesita y luego los enviará. Claro, el Señor gobierna sobre el corazón de los hombres y gobierna también sobre todos los animales. Toda la creación gime al Señor, toda la creación obedece al Señor. Es una cosa maravillosa, no hay duda. Llegaron los discípulos allá, vieron al asna tal y como el Señor había dicho, vieron al pollino, lo desatan, es posible, vino el otro hombre, les dijo qué están haciendo, el Señor los necesita. Suficiente, el hombre gobernado su corazón por el Señor, manejado su corazón y su voluntad por el Señor, desde luego que concede la posibilidad de que el animal vaya hacia el Señor Jesús. Esto los discípulos no lo entendieron, no sabían qué está pasando. Juan, que también narra este acontecimiento en el capítulo 12, verso 16, dice, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Decían, ¿qué está haciendo el Señor? ¿Por qué está haciendo esto? Yo creo que los discípulos, nos parece que los discípulos lo que estaban pensando es que también Jesús tendría que ser un libertador político, un libertador con esta fuerza política que levantara a todo un pueblo y fuera en contra del imperio. No lo entendieron. Nosotros tampoco lo entendemos. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Pero este conocimiento, entender o tratar de entender estas verdades suprarracionales son difíciles para nosotros. ¿Cómo es que el Señor sabía esto? ¿Cómo es que el Señor hizo esto? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué necesidad tenía? No sabemos por qué. No sabemos exactamente qué pasó. Los discípulos no se acordaban de la profecía maravillosa de Zacarías 9:9. Porque saben que el Señor lo que estaba haciendo era justamente cumplir con algo que Él mismo había inspirado a Zacarías para que escribiera 550 años antes de este acontecimiento. Y lo que escribió Zacarías fue, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino o hijo de animal de carga. Esto ya estaba en el libreto, esto ya estaba escrito. Los discípulos lo entendieron y no se acordaban de esto. ¿De cuántas cosas no nos acordamos nosotros, no es cierto? No nos acordamos de muchas cosas. Hay cosas que ya están escritas, hay cosas que ya están dichas y no nos acordamos. Pasan los acontecimientos, tiempos después, entonces nos acordamos. Pero el Señor no necesita esto. El Señor es el soberano y Él no recuerda, sino Él maneja la historia y hace que se cumpla la historia. La profecía de Zacarías tenía que ser cumplida. Y Mateo lo recuerda, y Juan lo recuerda, y lo citan en sus evangelios. Dijeron, esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Ahora déjeme decir una cosa. El Señor no mandó por el pollino para transportarse. No, el Señor mandó por el pollino para que la escritura se cumpliese. Ahora eso es interesante, ¿no? No mandó por el pollino para transportarse, que por cierto sí lo transportó, pero no fue el propósito. Mandó por el pollino para que la escritura se cumpliese. A partir de este momento, amado hermano, usted tiene que venir todos los días a los cultos, porque vamos a ver cada día que cada acto celebrado, que cada palabra dicha era para que la escritura se cumpliese.
No es algo que se le ocurrió al Señor en ese momento. Por eso decimos, no, el Señor pasó por la aldea y dijo, ahorita llegando a Betfagé, voy a mandar a mis discípulos para que vengan por esta que acabo de ver. No, ya estaba en la historia de la redención y para que se cumpliese. Así que el Señor no mandó por el pollino para montarse en él, mandó por el pollino para que la escritura se cumpliese. ¿Usted cree que el Señor no pudo haber venido caminando? ¿O no pudo haber venido en un caballo? ¿No pudo haber venido de cualquier manera? Si finalmente el propósito era liberar al pueblo a través de la redención, de la resurrección, pudo haber hecho cualquier cosa. ¿Por qué era necesario un pollino? ¿Por qué era necesario que la escritura se cumpliese? Es tan importante que la Biblia se cumpla. Tan importante. Él pudo venir de cualquier manera, pero Él vino para que la escritura se cumpliese. Y se cumplió. Vino el pollino y ponen, el Señor ponen la cobija ahí encima del pollino, ¿no? Lo preparan y el Señor monta en el pollino. Porque los discípulos hicieron exactamente lo que el Señor Jesús les mandó. ¿No? Dice el texto, verso 6, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y Él se sentó encima. Si nos asombra la petición de Cristo, más nos asombra la obediencia de los discípulos, porque dice la palabra, los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, a pesar de que lo que estaba mandando era completamente ilógico. Señor, pero mira la situación en la que estamos viviendo. ¿De verdad un pollino? ¿No preferirías un buen caballo? ¿Una carreta? ¿De verdad eso es lo que vamos a hacer? No cuestionaron. Lo que ellos hicieron fue que obedecieron. No cuestionaron, obedecieron. ¿No es cierto que a veces nosotros en casa hacíamos esto? Le decíamos a los hijos, no estoy esperando que me entiendas, estoy esperando que me obedezcas. Es un buen tip, para los papás. Mira, no estoy esperando que me entiendas, estoy esperando que me obedezcas. Quizá luego lo entiendas, pero por lo pronto lo que busco de ti es obediencia. Los discípulos no tenían que entender en ese momento esto que estaba pasando o esta petición que estaba haciendo el Señor. Lo que el Señor estaba buscando de los discípulos era que obedecieran. Y los discípulos no cuestionaron, ellos obedecieron y lo hicieron con gozo, con gran gozo. Hicieron lo que el Señor les pidió que hicieran. Puede ser que alguien haya refunfuñado, como cuando el Señor en el mar les dijo, tienen la red. Señor, toda la noche hemos pescado, pero en tu nombre, si tú quieres, pues ahí como veas, echaremos la red. Hubo refunfuño. Es posible que aquí algunos hayan dicho, pero Señor, ¿cómo? Tuvieron que obedecer y lo tuvieron que hacer con gozo. Les voy a contar que cuando mi esposa era maestra, a sus alumnos les daba cosas